Ayer, acompañados por el señor secretario de Salud y el director del IMSS y los otros dos colegas, el doctor Borja y el doctor Schwartz, hablábamos precisamente de esta necesidad de contratación. Aquí quiero recordarles una situación desventajosa con la que se enfrentó México y se sigue enfrentando hasta este momento, que es, por muchos años, por décadas, México tuvo menor cantidad de personal de salud de la que debería tener, de acuerdo a ciertas comparaciones internacionales. No hay una cantidad específica que se recomiende para cada país, pero al comparar sistemas de salud más avanzados que el nuestro, por ejemplo los de Europa Occidental o los de los países de la OCDE, se puede identificar que México estaba en los últimos lugares, no exactamente en el último, pero entre los últimos lugares de personal de salud con respecto a la población. Esto lo comentamos desde enero, cuando hablábamos de la transformación del sistema. Entonces, cuando llega un evento como este, que es un evento inesperado, un evento de esta magnitud mundial, hay que trabajar con lo que hay y hay que hacer el mejor esfuerzo porque el sistema funcione, dadas sus enormes limitaciones, incluyendo también la limitación que implica la enorme desigualdad social, en donde, lo hemos dicho y es conocido, está perfectamente documentado, la mitad de la población mexicana vive literalmente al día, y eso implica retos por el tipo de medidas de prevención y control que se tienen que ejecutar. Entonces, habiendo dicho esto, las contrataciones están encaminadas a cubrir vacíos que tenía el Sistema Nacional de Salud en cuanto a la capacidad de los profesionales y las profesionales para poder atender cualquier enfermedad, con mayor razón esta. En las disposiciones que se establecen en el acuerdo del secretario de Salud, publicadas la semana pasada, estas medidas extraordinarias, incluimos en el artículo 4 de esas disposiciones que el retiro preventivo fuera especialmente estricto en personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o quienes padecen las enfermedades crónicas múltiples veces mencionadas que les hacen más susceptibles a complicarse. También pusimos la última frase de esa disposición, dice que el personal de interés público, y obviamente los y las profesionales de la salud son de interés público, pueden voluntariamente asistir a trabajar. Nadie se los va a impedir, al contrario, qué bueno que estén. Esta medida está encaminada a proteger a las personas que son trabajadoras de la salud, que tengan estas condiciones de mayor riesgo, pero también permitir que, cimentado en la ética profesional y el sentido de servicio que tiene nuestra profesión, se pueda ejercer la profesión, entre otras muchas. También las profesiones de gobierno, obviamente, también son de interés público, o los policías, o el personal de Pemex, etcétera. ¿Qué resultó? Que en algunas entidades federativas, ciertamente la Ciudad de México, también Yucatán, también varios otros estados, una porción de las personas trabajadoras de la salud que dijo: yo me quedo en casa, yo no voy a trabajar, y está amparada, está protegida por esta disposición. En las contrataciones justamente están orientadas, primero ya dijimos, a cubrir una necesidad de muchos años, pero en segundo lugar a resolver este reto que se enfrenta uno con esa situación. Los números van a ir cambiando conforme vaya entrando, varía por entidad federativa, en algunos hay, por ejemplo, hasta el 30% en algún hospital en concreto, pero en el promedio ya de las distintas ocupaciones a lo mejor es 10%, ¿no? Varía mucho. Lo que sí es importante es no perder de vista dos cosas. Una es, no necesariamente la persona que se ausentó debe ausentarse del todo, porque si el hospital concreto o el sistema estatal de salud, o si ocurriera en las instituciones federales, organiza a el personal de salud, puede lograr que alguien más joven, que no sea una mujer embarazada y que no tenga enfermedades crónicas, ocupe temporalmente el lugar que ocupaba esa persona
que ha decidido que no va a trabajar y ofrecerle a esa persona la oportunidad de estar participando en cumplimiento de su deber, salvando vidas en una situación que esté en menor riesgo. Voy a ilustrarlo con un ejemplo. Pensemos una persona, una médica especialista en terapia intensiva que tenga más de 65 años o 60 años que tenga y que padezca alguna enfermedad crónica. Desde luego no sería nada recomendable que esa persona esté directamente atendiendo a pacientes con COVID. Pero hemos reorganizado ya en varios sitios, tanto en el Seguro Social como en los Institutos Nacionales de Salud, hospitales COVID y hospitales no COVID. Entonces, se puede indicar que esa persona, que estoy poniendo un ejemplo hipotético, no vaya a un hospital COVID, o si está en la nómina de un hospital COVID, temporalmente pase a ocupar el lugar de una persona que está en un hospital no COVID y sea reemplazado por una persona con menor riesgo que estaba en el hospital no COVID y se vaya al hospital COVID. Se está identificando las personas, pero yo hago este llamado público para que todas las colegas y colegos, los colegas que trabajan en el sector salud, hombres y mujeres, identifiquen esa oportunidad también por sí mismos y actúen como solemos actuar en la profesión de salud en forma voluntaria y proactiva. Es decir, en lugar de decir yo me quedo, yo me voy, lo que es mucho más útil es decir yo podría cumplir esta función aquí y que eso facilite el proceso de reorganización.